Bien, vamos a ver la representación geométrica de varios conceptos. En primer lugar, de lo que es la multiplicación de un escalar por un vector. Recordemos que la multiplicación de un escalar por un vector nos da o nos proporciona un vector que es múltiplo del vector dado. En este caso, dado el vector u de componentes a, b, el vector alfa u, que es igual al vector de componentes alfa a, alfa b, es un vector múltiplo del vector u. Podemos calcular su magnitud como vimos, elevando la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, le sacamos raíz a eso. También podemos obtenerla multiplicando el valor absoluto de esa escalar alfa por la magnitud de ese vector dado u, ¿verdad? Donde alfa es un escalar diferente de 0. En el primer ejemplo tenemos al vector u de componentes 1,1. Vamos a encontrar a los vectores 2u y menos 2u. Tenemos entonces el vector u 2u tiene componentes 2,2, encontrando su magnitud. Elevamos al cuadrado cada una de sus componentes. Al sacar raíz, eso nos da raíz de 8, que es aproximadamente 2.83. Otra forma de encontrar su magnitud sería multiplicar el valor absoluto de 2 por la magnitud del vector u. Eso también nos da 2 raíz de 2, aproximadamente 2.83. El vector menos 2u tiene componentes menos 2, menos 2. Aquí es menos 2u, La magnitud de ese vector menos 2u va a estar dada por primer componente a la 2 más segunda a la 2 raíz de 8. También lo podemos obtener sacando valor absoluto a menos 2 y multiplicándolo por la magnitud de ese vector u. Eso nos da 2 raíz de 2 también. Observemos que cuando multiplicamos un vector dado por un número positivo, ambos vectores tendrán la misma dirección. En el caso de que multipliquemos un vector dado por un escalar, un número que es negativo, ambos vectores tendrán direcciones opuestas. Vamos a ver este ejemplo representado aquí en el plano XY. Tenemos entonces al vector u de componentes 1,1, al vector 2u de componentes 2,2, le asignamos la letra v, y al vector w, que es el vector menos 2u, componentes menos 2, menos 2. Todos estos vectores comienzan en el origen y sus componentes indican ese punto donde terminan los vectores. Podemos observar que tanto el vector u como el vector b, es decir, el vector u y el vector 2u, tienen la misma dirección a partir del eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ambos vectores forman 45 grados. En el caso del vector menos 2u, vemos que ese vector a partir de ese eje X positivo forma los 45 grados, que es la dirección de u, más pi radianes o 180 grados. Es decir, forma un ángulo de 225 grados. Podemos ver entonces que ambos vectores son de dirección opuesta. ¿Ok? Vamos a ver también cómo representar a un vector unitario si conocemos su dirección, cómo encontrar un vector unitario a partir de otro vector que tenga la dirección de ese vector dado. Un vector unitario, como vimos, es un vector de magnitud 1. Para el vector u de componentes, un medio en i más raíz de 3 sobre 2 en j, tenemos, ¿verdad?, la componente 1 medio a la 2 más raíz de 3 sobre 2 a la 2. Al sacar raíz nos da 1, es un vector, ¿verdad?, unitario. Entonces podemos representar a un vector unitario si conocemos su ángulo de dirección como u igual a coseno de teta en i más seno de teta en j. Si tenemos un vector b diferente de 0, podemos encontrar un vector u unitario que tenga la dirección de b, dividiendo el vector b entre su magnitud. Por ejemplo, para el vector b 2i menos 3j dividimos ese vector entre su magnitud, que sería 2 a la 2 más menos 3 a la 2 raíz, ¿verdad? Obtenemos 2i menos 3j sobre raíz de 13. Eso es igual a tener 2 sobre raíz de 13 en i, menos entre más da menos, 3 sobre raíz de 3 en j. Es un vector cuya magnitud es 1 y que va o tiene la dirección del vector b. Vamos a ver lo que es
la representación geométrica de la suma de vectores, diferencia de vectores, dado dos vectores, el vector u y b con sus componentes. Ese vector u más b vimos que es la suma de las componentes correspondientes, que sería el vector de componentes a1 más a2, b1 más b2. Ese vector, ¿verdad?, está dado por u más b, que es este que está aquí, ¿verdad? Su punto inicial es el origen y ese punto es su punto terminal. Podemos formar un paralelogramo con los vectores u y b trasladando el vector u de manera que su punto inicial comience en el punto terminal de b y desplazando el vector b de manera que comience en el punto terminal de u. La diagonal que se forma a partir del punto inicial donde están conectados, podemos decir, ambos vectores hacia ese punto a1 más a2, b1 más b2, es ese vector u más b, es la diagonal entonces de ese paralelogramo. En el caso de u menos b, vemos que b, ¿verdad?, es este vector y menos b es el vector resultante de multiplicar menos 1 por b. Tiene la dirección opuesta, vimos que tienen ambos vectores, si multiplicamos uno por un número negativo tendrán direcciones opuestas, ¿verdad? Y el ángulo que se forma entre ellos aquí es de 180 grados. Tenemos entonces que tenemos al vector u, tenemos al vector menos b. Podemos también formar un paralelogramo desplazando menos b de manera que comience en el punto terminal de u, ¿verdad? Y podemos desplazar u de manera que comience en el punto terminal de menos b. Al unir esa diagonal, donde tenemos aquí el punto inicial de ambos vectores, ¿verdad?, en el mismo punto, trazando esta diagonal, ese es el vector u menos b. Si lo observamos en este mismo paralelogramo, ¿verdad?, desplazando u menos b y colocamos a u menos b, ¿verdad?, de manera que comience en este punto y termine en este, ¿verdad? Es este mismo vector, es la misma representación, solo que lo estamos trasladando a este paralelogramo. Tenemos a u, tenemos a b, la diagonal que comienza en donde los puntos iniciales de u y b coinciden, ¿verdad? Este es el vector u más b y el vector u menos b comenzará en el punto terminal de b y terminará en el punto terminal de u. Si hacemos una observación aquí, por ejemplo, el vector u más b comienza en el punto inicial de u y termina en el punto terminal del vector b desplazado aquí. Lo podemos ver aquí. U más b comienza en el punto inicial de u y termina en el punto terminal de b. En cambio, el vector u menos b comienza en el punto terminal de b, en el punto inicial de b y termina en el punto terminal de u. ¿Okay? Entonces, en una suma vemos que comenzamos en el punto inicial del primer vector y terminamos en el punto terminal del segundo. Y en esta diferencia comenzamos en el segundo vector y terminamos en el punto terminal del primer vector. Para encontrar, ¿verdad?, el menor ángulo entre dos vectores haremos uso de coseno de phi. Definiremos entonces con la letra phi a ese vector, a ese ángulo, el menor ángulo entre esos vectores, y lo obtendremos de esta manera: coseno de phi igual al producto punto entre esos vectores dividido entre el producto de sus magnitudes, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo, tenemos este ángulo phi en contra de las manecillas del reloj que se forma entre u y b. Tenemos este otro ángulo que es el menor entre u y b. Si observamos aquí, el otro ángulo que se forma entre ellos es mayor a este ángulo. Aquí el ángulo es menor, hay otro ángulo que se forma entre ellos que es pero es mayor a este ángulo phi. Aquí también se forman dos ángulos entre esos vectores, el menor es este otro ángulo entre ellos, entre los lados de los vectores, es mayor. En este caso, si los vectores coinciden sobre la misma línea, ¿verdad?, y tienen la misma dirección, pues ese ángulo será 0, ¿verdad? En el caso de que coinciden sobre la misma línea pero tengan direcciones opuestas, ese ángulo será pi radianas o 180 grados. Dos vectores son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi radianas, o 0 o 180 grados. También son paralelos, como vimos, si uno es múltiplo escalar del otro.
es decir, si obtenemos una al multiplicar un número por el otro. En el caso de dos vectores ortogonales son aquellos que el ángulo entre ellos es de 90 grados, se forma un ángulo de 90 entre ellos, que es pi medios. También son ortogonales y el producto punto entre ellos es 0. Vamos a ver lo que es la proyección de un vector sobre otro vector, dados dos vectores. En este caso la proyección del vector u sobre el vector b es un vector, es aquel vector cuyo punto inicial es el vector u, ¿verdad? Es aquel vector que está haciendo proyección sobre el otro, comienza en ese vector u y va a terminar donde a partir del punto terminal de u nosotros trazamos una línea que es perpendicular al vector b. Entonces comenzará en el punto inicial de u y su punto terminal de ese vector proyección será donde la línea intersecta al vector b. Ahí será su punto terminal y tenemos ese ángulo que se forma, ¿verdad? Phi entre el vector b y el vector u. Este es ese vector proyección que nosotros encontraremos en el caso de que phi sea menor a 90 grados, es este caso, ¿verdad? El producto punto de u y b es mayor a 0. Aquí, ¿verdad? Tenemos que en ese caso los vectores tendrán, si nos fijamos, la misma dirección, están sobre la misma línea, sus flechas apuntan en el mismo sentido, eso nos indica que tienen la misma dirección, ¿verdad? Uno es un múltiplo escalar del otro y apuntan en la misma dirección. En el caso de que su producto punto de esos dos vectores u y b sea menor que 0, ese ángulo va a ser entre el vector que tenemos aquí, el vector u y el vector b, ¿verdad? Este es el vector u y este es el vector b, va a ser phi, va a ser ese ángulo mayor a pi medios. Aquí tenemos nuestro vector proyección, si nos fijamos, siempre comienza donde tiene el punto inicial el vector u. A partir del punto terminal del vector u trazamos una línea que es perpendicular al vector b. ¿Dónde termina el vector proyección? Justamente en ese punto de intersección. Ok, entonces el vector b comienza aquí y termina acá. Lo que hacemos es prolongar la línea, prolongar esa línea sobre la cual cae el vector b, prolongar esa línea, y donde se intersecta esta línea con esta línea, aquí termina ese vector proyección. Ok, vamos a determinar entonces ese vector proyección y vamos a hacerlo en los ejercicios. Vamos a resolver estos siguientes ejercicios.